Pues sí, muy interesante. Además que es lógico, ¿no? Cuando empiezas un nuevo proyecto, a lo mejor puedes hacer una plantilla a raíz de ese proyecto, viendo qué es lo que ha funcionado o lo que no se va eliminando. Pero hay una cosa que me ha parecido muy interesante y me gustaría saberlo. Has hablado un poco de, evidentemente, la experiencia, ¿no? Que es demostrar con un buen portfolio BIM, ¿no? Demostrando los proyectos que has hecho. Pero hay una cosa que también me gustaría saber y es un poco el tema de los certificados, ¿no? Por ejemplo, tú, cuando vas a contratar a alguien u otra empresa en Colombia o en otro país, me gustaría saber si a lo mejor os centráis más en el que el profesional tenga un certificado universitario o un certificado de una escuela reconocida como Diteca u otras, o a lo mejor dais más valor a un certificado de Autodesk, en este caso Revit Certified Professional, o mismamente vosotros, como hacen otras empresas, hacéis un examen, en este caso de la herramienta de Revit. ¿Cómo ves este tema para validar estos conocimientos en BIM? Bueno, cuando la persona tiene el certificado profesional, no le hacemos prueba. Nosotros tenemos Claro. una prueba diseñada. No importa en realidad, digamos, como la hoja de vida como tal, obviamente miramos que cumpla con ciertas cosas de experiencia, por ejemplo, pedimos 2 años en tal área, entonces que la cumpla, que sea, digamos, un profesional también que cumpla el perfil que estamos buscando, pero al final tiene que pasar las pruebas que nosotros hacemos. Vale. Si viene con el certificado profesional de Autodesk, no hacemos la prueba Porque porque ya yo he hecho esa prueba, Autodesk, claro, yo también la he la hecho y conozco. está bien y homogeniza mucho, mucho el nivel. Sí, sí, claro. Sí, entonces ya sé que la persona sabe el programa, o sea, no entro en discusión porque conozco la prueba. Entonces, Hmm. en ese caso no hacemos la prueba, la omitimos. Hacemos otro tipo de pruebas. En este momento ya estamos involucrando pruebas psicológicas. Yo me negaba, yo decía, no, eso no es necesario. Ujú. Pero sí, para qué se necesita para las habilidades blandas que te comento. Es importante y es importante que la gente tenga ciertas características, justo porque la metodología nos invita a trabajar colaborativamente y una persona que no pueda trabajar en equipo con otra le va a costar mucho. Entonces, también eso es una de las cosas que involucramos hace poco, en realidad, ha sido este año. Qué Entonces, bueno. también eso es importante. Y es más, básicamente nosotros hacemos un perfilamiento general, luego pasamos a unas pruebas ya con herramientas y pues finalmente se hace la prueba psicológica cuando nosotros ya estamos casi seguros que esa es la persona idónea para el cargo. Qué bueno, sí, yo estoy completamente de acuerdo, aunque evidentemente cuando tienes un buen portfolio y una formación certificada mejor, pero es verdad que si vais a trabajar con Revit, pues si está con Autodesk Revit Certified Professional, estupendo. Y ahora lo bueno es que se puede hacer por internet con Person View, que se llama, entonces lo puedes hacer desde tu casa, con el ordenador, con tu webcam, tienes que tener tu DNI, pero no tienes que pasar por una ATC, una Autodesk Training Center como Sí, nosotros como Editeca, sino que si tú tienes mucha experiencia ya con Revit, aunque te hayas autoformado y has trabajado con ello, pues te puedes certificar. Pues venga, Angélica, vamos a ver este proyecto que también tiene muy buena pinta. bueno, este es un edificio residencial aquí en la ciudad de Bogotá. Nosotros hicimos solamente la modelación de la arquitectura y la estructura. También tenemos dos modelos, uno arquitectónico y otro estructural. Y este proyecto fue, digamos, como particular porque nosotros queríamos, como si tiene plantas tipo, queríamos hacer a través de links, eh, digamos, la réplica de las siguientes plantas, pero nos dimos cuenta que no era tan efectivo como nosotros pensábamos. Hay muchas empresas aquí que lo hacen así y les funciona muy bien. Nosotros no tuvimos una muy buena experiencia con eso, entonces volvimos a hacer una modelación tradicional. Digamos que ahí yo entraba como en dudas porque, claro, tú haces un cambio en un apartamento y pues cuando es linkeado, por supuesto que se te va a replicar en todos los demás pisos. Pero sí que nos dio mucha batalla, no nos funcionó tan bien. Entonces ahí sí te cuento como esa experiencia porque a veces uno habla de lo lindo, pero también uno se encuentra, digamos, algunas dificultades en la metodología de trabajo. Y este proyecto pues fue bastante sencillo, teníamos también la coordinación, pero las especialistas se iban a encargar de cada una de las modelaciones de la especialidad. Entonces por ahí digamos que nosotros ya no dependíamos en la modelación de las redes, sino que venían directamente de los diseñadores. La coordinación de este proyecto fue muy rápida,
yo pienso que tuvo que ver porque los especialistas ya conocían la metodología, entonces se hizo un diseño ya tridimensional desde el comienzo y sí que se nota la diferencia, se nota mucho la diferencia porque nosotros sí que tenemos que trabajar mucho con diseños 2D y envolverlos tridimensionales. En este caso sí fue completamente distinto, entonces también como por eso me parece un proyecto chévere porque fue otra forma de trabajar, digamos como también contraria. Y creo que esa es una de las cosas que a nosotros más nos gusta en BIM Studio, es que justo tenemos que acomodarnos a diferentes procesos y cosas que vayamos planteando también. Y de ahí vuelvo a recalcar como la importancia de estudiar muy bien el proyecto y la empresa antes de empezar a gestionar el proyecto. Este proyecto a nosotros nos lo entregaron en bocetos, ni siquiera en planos 2D, o sea, no están ni siquiera en AutoCAD. Ya el diseñador nos entregó después un AutoCAD muy base y a partir de ahí nosotros ya empezamos a hacer siempre los diseños en Revit. Y el diseñador venía aquí, como nosotros estamos encargados del modelo, y él se comunicaba con nosotros como cualquier equipo de diseño y no hubo la necesidad de trabajar en AutoCAD prácticamente nada. Es muy interesante, Angélica. Y una pregunta, esto que me comentabas que habéis trabajado con Archicad, con Allplan, con Tecla, me gustaría saber si entonces luego trabajáis también cuando lo relacionáis, trabajáis con IFC. Y la otra pregunta es si trabajáis en base a alguna normativa, alguna clasificación o bajo estándares propios, por ejemplo. Bueno, sí. Nosotros actualmente tenemos en cuanto a manejo, digamos, de otros programas, siempre lo hacemos a través del IFC. Y cuando terminamos un proyecto, también dejamos todos los modelos exportados a IFC. Mm, ujú. Eso lo hacemos a través de un plugin que nos funciona muy bien para hacer la exportación de Revit a IFC. Digamos que de todas formas, aunque uno maneje IFC, tiene algunas pérdidas de información Claro, sí, es lógico. que pues A día de hoy. son cosas, digamos, como de transacciones. Eso, digamos, es como nuestra forma de trabajar. Nosotros tenemos unos documentos, nosotros manejamos, bueno, tenemos un protocolo general de nosotros, pero nos acomodamos a los protocolos BIM de cada una de las empresas cuando ya tienen una implementación o si no, nosotros hemos hecho las implementaciones también, entonces hacemos un protocolo general. Siempre utilizamos el BEP, el plan de ejecución BIM, siempre utilizamos el EIR, siempre. El EIR a mí me parece un documento muy, muy bueno. Utilizamos el TIDP y el MIDP. Y esos son como los documentos que nosotros gestionamos. Ahora, en cuanto a la parte de costos, digamos que aquí sí manejamos nosotros en Colombia mucho software nacional Ujú. y los presupuestos siempre se terminan convirtiendo en un Excel, ¿no? Que las cantidades se saquen de los modelos y lo que haga falta, siempre como que terminamos en un presupuesto en Excel. Ahora estamos manejando un software nuevo que es, de hecho, es de José Luis Pons, no sé si lo conoces, No. que se llama Plexus. No, de hecho, además que claro, sé que, pues, los softwares de mediciones y presupuestos no están, o sea, que en cada país cada uno se utilizan mucho. Aquí en España se utiliza más Presto y luego con Costic, pero se utilizan otros como Archimedes, Medic y demás. Y sé que en cada país Sí. pues no hay como ninguno. También es verdad que las bases de datos de los precios pues no son los mismos en todos los países. Entonces es complicado y como dices tú, pues hay veces que todo se tiene que exportar a un Excel, siempre vinculado con el modelo, pero claro, pues para que... De hecho es que nosotros hicimos un proyecto también que tenían un software especial y lo que tenías que hacer era configurar muy bien las mediciones y las tablas de planificación, incluso no era ni un Excel, sino que era en un formato TXT para que eso lo enganchara con el programa. Lo bueno que luego sí que estaba todo conectado. Pero bueno, sigue contándonos si quieres este tema de los softwares de mediciones. Y bueno, cuando nosotros manejamos, nosotros como BIM Studio usamos Uniforma, Ujú, ¿vale? pero hemos encontrado que la mayoría de los clientes está empezando a utilizar Omniclass. De Sí. todas formas, aunque sea Omniclass, Uniforma o lo que cada persona quiera manejar, termina siendo como un híbrido entre una clasificación propia y una adopción
de un estándar internacional. Siempre como que hay que colocarle algo porque no, pues por supuesto los libros no vienen completos, entonces sí Claro. que termina siendo un mix. Lo chévere de Plexus es que se conecta a la base de datos de CIPE. Entonces, claro, para sacar presupuestos, pues a mí me parece que es una de las mejores bases de datos que hay para presupuestos. Muy bien, ahí estamos viendo el En- modelo. Mm, sí, aquí quiero quedar un poquito como, bueno, este creo que no tiene los, sí, este creo que sí tiene muebles o no tiene muebles. ahí parecía que sí. Vale, pues mira, mientras enseñas ese modelo, te voy a hacer como dos preguntas más, que puede ser, bueno, más de metodología, no tanto de modelado, que es, Angélica, ¿qué es lo más difícil para vuestra empresa en el trabajo, en el día a día de la metodología BIM? Eso por un lado, pues qué problemas habéis tenido grandes o qué soluciones habéis dado. Y luego, por ejemplo, has hablado que trabajas con otras empresas y demás y que colaboráis. Entonces, ¿qué puntos del web destacarías cuando tengas que trabajar con una empresa externa? ¿Vale? O puntos conflictivos que tenéis a la hora de firmar un web. Esas dos cosas me gustaría que me comentaras. Bueno, te comento primero lo del BEP. El BEP, nosotros inicialmente, y todavía nos pasa, teníamos un documento gigante, pues piénsalo en Word, en donde estaban todas las especificaciones del proyecto. Sí, Nos empezamos a dar cuenta que les costaba mucho, primero, encontrar la información en el mismo documento, y segundo, no les gustaba como ver un web que fuera un Word de 80 páginas, 50 sí, o páginas, por más. más de que uno lo quisiera reducir a lo mínimo, terminaba siendo un documento muy denso. Así que lo que hicimos nosotros fue crear nuestras propias plantillas en Excel, en donde cada una de las pestañas, trataba de mostrar uno de nuestros webs, fuera una especialidad, porque pues al final lo que tú necesitas en un web, encontrarlo rápido, en un documento, un Word general, pues eso es un reto. Entonces como que lo que dijimos fue, creo que tenemos que crear unas plantillas especiales para poder como socializar mucho mejor la información. Entonces, uno, estudiamos muy bien la norma, esto lo hicimos entre 4 profesionales, todos especialistas en la materia. Y vimos, bueno, cuáles son las cosas más importantes que uno necesita en el web y cómo las podemos encontrar. Entonces, aquí tenemos como las instrucciones de lo que es el web. Luego nos vamos al contenido, entonces aquí tenemos, digamos, la información básica, una lista de contactos, los objetivos, o sea, todo lo que en realidad trae el web, pero pues de una forma mucho más fácil. Y cada una de las pestañas nos va llevando a cada uno de los componentes. Entonces, digamos, aquí está la información del proyecto, el cronograma del proyecto, la lista de contactos, pero se vuelve cada una, digamos, una pestaña. Entonces, si tú necesitas ver los objetivos del proyecto, simplemente te vas al capítulo de los objetivos del proyecto y vas a encontrar los usos BIM, los entregables y cuál es la prioridad. De una forma mucho más fácil que si tienes un documento en Word en donde te toca y te toca y te toca y te toca. Nosotros todo el tiempo estamos pues recibiendo webs, porque pues también como hacemos la modelación, tenemos que estar acorde a las necesidades del proyecto, y cada vez que nos entregan un web de esos en documento nos da risa, porque sí que nosotros tuvimos que hacer un trabajo muy extenso y poderlo hacer así, de una forma fácil y sencilla, para que la gente encontrara la información mucho más amable, porque esto ser tan técnico también se vuelve un problema. Cuando las cosas son tan técnicas se vuelve un problema. Claro. Eh, yo soy muy fan, pues como yo estudié primero diseño industrial, de que uno tiene que involucrar temas de diseño en todo. Como que se vuelve mucho más comunicativo y sencillo para las personas. Entonces, que fuera siempre eh, bonito, que sea fácil de leer, que tenga colores, porque al final los colores también como que te llevan. Al Sí, final tú te entiendes con los colores también del ver. Y entonces ya sabes que el amarillo es esto, que el verde es esto, entonces también el ver y el leer los tenemos en plantillas. Y aquí pues tenemos todos los documentos de referencia que utilizamos para desarrollar estas plantillas y los protocolos y todo.
y también está acorde a nuestra normativa en algunas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, la NSR 10, que hay que cumplir con unas normas. Entonces también adecuamos la plantilla a nuestras normas, tanto eléctricas, hidráulicas y de estructura que se necesiten en un proyecto.